Me presento, mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador del Comité de Docencia de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Desde ya que les agradezco la amabilidad de conectarse, la participación, aceptar la invitación para esta tercera parte, esta tercera estación de lo que venimos haciendo en una serie de encuentros dedicados a hablar sobre la patología del paciente crítico crónico. Pasamos en los anteriores últimos miércoles de cada mes por primero la definición, las características clínicas y el pronóstico de estos pacientes. El mes pasado hablamos sobre las herramientas que nos permiten mejorar, ayudar a mejorar el pronóstico en estos pacientes, y hoy nos vamos a enfocar en la rehabilitación desde el punto de vista, o el enfoque desde el punto de vista de la kinesiología motora, que es uno de los pilares de la rehabilitación en estos pacientes, ya que es una constante la debilidad muscular multicausal que tienen que se presenta en estos pacientes. La presentación de hoy va a estar a cargo de la licenciada Fiona Giacometti, que es kinesióloga de la sede Catamarca de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica. Como siempre, vamos a dejar primero el espacio para que, en este caso, Fiona haga su presentación, y después vamos a dejar el lugar a los comentarios y a preguntas que puedan surgir. Les pido que silencien los micrófonos para que no haya confusiones ni ruidos extraños. Y bueno, ya te voy pasando el micrófono, Fiona. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá hoy. Voy compartiendo pantalla. ¿Ya estás compartiendo? No me está permitiendo Ah, compartir. No a sé ver, espera si... si hay algo que tenga que activar yo. Porque fíjate a ver ahora. No estoy pudiendo compartir, no me Eh, habilita. qué raro. A ver, espera. Espérame un segundito. A ver ahora. No, no estoy pudiendo. O sea, no me permite, no puedo tocar el... A ver ahora. No, Hernán, Qué no me raro. deja compartir todavía. No sé si... ¿Por qué no salís y volvés a entrar? A ver si es Ok, eso. Pues yo te tengo permitida. dale. Sí, de hecho, Hernán, yo también, si quisiera puedo compartir, pero se ve que Sí, no le aparece la opción. sí, porque los tengo a todos compartidos. Recién lo Sí, probamos. sí, ahí se activó eso. Siempre hay algún factor estresante. Sí. No estoy pudiendo compartir. O sea, no me habilita tocar el botón porque... Mandame la presentación si querés y yo la voy pasando. Ok,
Mándala por WhatsApp o por mail, cualquiera. Sí, estoy en eso, pasa que está todo lento en este Está momento. bien, no hay Fío, problema. ¿querés que se la comparta yo o que lo...? Ah, si vos la tenés, dale. Si no, me la pasás vos como quieras, o si no, la mandás directa. Estoy mandándola, lo que pasa es que me está tardando un poco. Tengo que cerrarla para compartirla. ¿Es del mismo link que tengo yo, Fío? Sí. Ok, ahí fue Pavón. ¿Por dónde la mandaste? Ya te lo estoy mandando. Pero ¿por qué medio? Por mail. Bueno, ¿Te llegó? no aún. Está flotando. Sí, Actualiza porque ya, sí, sí. ya está enviado. Ahí está, ahora sí. Ahí me está dejando compartir. Ah, bueno, dale entonces. Toda la vez. Perdonen el Bueno, desperfecto. dale. No No, sé si fue dale, algo. dale vos entonces. Perfecto, ahí se va viendo. Ok. Bien, ¿se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, disculpen estos minutos de demora. ¿Se me escucha bien? Perfecto, dale nomás. Bueno, bárbaro. Relájate. Bien. Bueno, ahora sí, bienvenidos a este webinar, ¿sí? De paciente crítico crónico. Mi nombre es Fiona Giacometti, ¿sí? Como me presentó Hernán, trabajo en la sede Catamarca de Santa Catalina, ¿sí? En lo que es el área de kinesiología motora. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre estos pacientes, ¿sí? Críticos crónicos que tenemos cada vez más a nivel mundial, ¿sí? A partir de nuestro abordaje, el abordaje kinésico. Entonces, como contenidos de la clase, primero vamos a repasar algunos conceptos clave importantes que, si bien seguramente todos conozcamos, vamos a entrar, ¿sí? A lo que es la debilidad adquirida a partir de algunos conceptos claves, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito sobre pronóstico funcional, que me pareció importantísimo destacar, de estos sobrevivientes de la terapia intensiva, para luego sí adentrarnos de lleno en lo que es el abordaje de estos pacientes y por último concluir y dejar un espacio para preguntas. Cualquier cosa que no se me escuche me pueden frenar, ¿sí? Bueno, comenzamos entonces. Tenemos estos tres grandes conceptos: enfermedad crítica crónica, síndrome post-terapia intensiva, debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos. Desglosemos un poco, ¿sí? Enfermedad crítica crónica. La literatura no es homogénea, ¿sí? Entonces vamos a tener algunas definiciones que van a decir que el paciente tiene que tener algunas medidas de soporte vital, por ejemplo, ventilación mecánica por más de 21 días y demás.
Pero lo importante que quiero que se lleven con la charla de hoy es que la enfermedad crítica crónica es un estado en el que el paciente, una vez que pasa por la enfermedad crítica aguda, ¿sí? La terapia intensiva y demás, entra en un estado en el que van a persistir sintomatologías, ¿sí? Va a persistir un estado de inflamación en el que va a ser necesario, ¿sí? Ciertos soportes vitales, y entonces vamos a tener usos sustanciales de recursos en salud. Va a haber un gran uso de estos recursos en salud con pacientes que van a tener altas estancias hospitalarias y altas tasas de mortalidad. Entonces, para definir un poco esta entidad crítica, crónica, vamos a decir que estos pacientes entran en una enfermedad crítica aguda, que es caracterizada por un estado inflamatorio, pero que esa inflamación persiste en el tiempo, ¿sí? No puede resolverse. Entonces el paciente entra en un estado de inflamación persistente, con ejes neuroendocrinos alterados, con actividad hormonal alterada, entra en un estado de disfunción inmune, ¿sí? Es decir, el paciente no puede defenderse ante nuevos ataques, ante nuevas infecciones, y entra en un estado de catabolismo, ¿sí? En un estado de proteólisis, se autoconsume. Por eso es que vamos a tener todas estas características que más adelante vamos a empezar a hablar, ¿sí? A nivel orgánico y a nivel también global de la salud del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente que con esta enfermedad crítica crónica va a ser parte de un síndrome que es conocido como síndrome post-terapia intensiva, que va a afectar tanto al paciente como a sus familiares, ¿sí? A su entorno más cercano. Y acá es importante como reconocer que el síndrome va a abarcar distintas esferas, tanto del paciente como de sus familiares. La esfera social se va a ver alterada, ¿sí? Los roles familiares se van a ver alterados. Tal vez es una madre que se ocupaba de todo en la casa y ahora está internada y, bueno, los hijos tienen que encargarse, o un padre que sostiene a la familia. Las responsabilidades sociales se van a ver alteradas, las expectativas que va a pasar de acá a 3 meses, de acá a 1 año. La esfera social de amistades, del trabajo, todo esto se va a ver afectado, tanto en la familia como en el paciente. Vamos a tener pacientes con estados de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, y a nivel de la esfera cognitiva vamos a tener características de delirium, de funciones ejecutivas alteradas, así como alteración de la memoria, alteración de la atención, de las habilidades visoespaciales. Y dentro de lo que es la esfera física y lo que concierne más a la charla de hoy, vamos a tener debilidad adquirida del paciente crítico, ¿sí? De la que vamos a hablar a continuación, disfagia, ¿sí? ¿Y qué es entonces esta debilidad adquirida? Es una entidad que es causada por un montón de factores, ¿sí? Es multicausal, y tiene características de tipo simétrica, bilateral, afecta también la musculatura respiratoria. Esta musculatura respiratoria, si bien ya se está hablando como de una entidad aparte, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la debilidad asociada a la sobreasistencia del respirador. Y esta debilidad adquirida, que se puede ver en la clínica, fue y es estudiada a partir de la literatura como 2 grandes entidades que se pueden ver en el paciente, ambas entidades, que son la polineuropatía y la miopatía del paciente crítico. La polineuropatía, como la palabra lo dice, sabemos que va a tener en el paciente signos de sensación alterada, percepción del dolor alterada, la temperatura, ¿sí? Todo lo que es la conducción nerviosa se va a ver alterado. En cambio, en la miopatía, el paciente
puede conservar la sensibilidad y los reflejos tendinosos profundos. En general pueden verse patrones mixtos, que se conoce como polineuromiopatía del paciente crítico. Esto es, digamos, estos términos se usan más que nada en estudios, ¿sí? Para saber que podemos encontrarlos de esta manera, ¿sí? Entonces, pensemos qué pasa en este tejido muscular, que va a ser uno de los órganos diana que va a afectar este síndrome post-terapia intensiva en lo que es la esfera física. Vamos a tener las capacidades de regeneración del tejido muscular, van a estar alteradas. Vamos a tener las uniones entre las neuronas y el músculo, esa placa neuromuscular, esa unión neuromuscular, también puede verse afectada con desregulación de las señales de calcio. Vamos a tener disfunción mitocondrial, acumulación de tejidos de componentes de desechos celulares. Entonces vamos a tener atrofias y alteración de la estructura del músculo y una capacidad de contracción limitada. Por ende, vamos a tener debilidad, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo son los conocidos y de los que seguimos hablando? Porque es importante también que esto nos empiece a hacer ruido, que hay cosas que podemos modificar y podemos seguir modificando en lo que es la atención en el agudo para poder prevenir, tratar de no llegar con tantas secuelas a un estado subagudo o crónico. Dentro de los previos a la internación, los factores de riesgo para padecer debilidad adquirida son la edad adulta, sobre todo la edad de más de 65 años, pacientes con fragilidad, con riesgo de caídas, con comorbilidades. Se ha estudiado que la población de sexo femenino tiene mayor prevalencia en estos casos, y durante la estadía en unidad de cuidados intensivos, aquellos factores que se asocian muchísimo con el desarrollo de la debilidad adquirida van a ser los días de ventilación mecánica. En este sentido, el manejo de la ventilación mecánica, si ese paciente está sobreasistido, porque siempre el objetivo sería llevarlo a la ventilación mecánica en el caso de que lo requiera, pero desde el día 1 tratar de destetarlo del respirador. La inmovilidad propia de un paciente que está sedado, por momentos, bajo bloqueantes neuromusculares, en prono, ¿sí? Esta inmovilidad que va a traer, ¿sí? Esta debilidad adquirida, además de estados de delirium, ¿sí? Ese estado alterado de la conciencia, estados de alteración de la atención y del pensamiento organizado que van a intervenir sobre todo en la rehabilitación temprana, y la rehabilitación temprana es una medida de prevención del delirio, ¿sí? Entonces están muy asociados. El desarrollo de sepsis, ¿sí? Una infección de la que el paciente no puede defenderse y que nos puede llevar a un shock, a una falla multiorgánica. Está muy asociada la sepsis al desarrollo de debilidad adquirida. Y el uso de sedantes, como dije anteriormente, está también muy asociado. Por eso es muy importante que dentro de la terapia intensiva, como todos ya sabemos, los profesionales trabajemos con protocolos, y en este caso el protocolo, el bundle ASDF, en el que es muy importante el manejo, la prevención del dolor y del delirium, tratar de despertar a los pacientes y tratar de destetarlos del respirador, utilizar analgesia y sedación, sí, pero lo necesario como para mantener a un paciente tranquilo y confortable, y obviamente la movilidad en cama, los cuidados posicionales, desde el día 1 y siempre que el paciente esté en condiciones, ¿no? También importantísimo el empoderamiento familiar, ¿sí? La presencia de la familia, también desde el día que el paciente ingresa a la terapia y obviamente los días posteriores.
¿Qué pronóstico vamos a tener de estos pacientes, ¿sí? Que sobreviven? Tenemos cada vez más pacientes que sobreviven, o sea que con el transcurso de los años hemos podido, como mundialmente, ¿no? Hemos pasado una pandemia, entonces hemos aprendido muchísimo de cuidados críticos en el agudo, entonces tenemos cada vez más pacientes sobrevivientes, pero bueno, ¿a qué costo, no? En esta revisión de Latrónico y colaboradores del 2017, podemos observar cómo, según el estado funcional, ¿sí? Lo que se ve a la izquierda es el estado funcional de distintos tipos de pacientes, según edad y comorbilidades. Y en el tiempo podemos ver que, por ejemplo, en la gráfica de arriba de todo, ¿sí? Tenemos un paciente joven sin comorbilidades. Entonces vamos a tener una estadía en unidad de cuidados intensivos relativamente corta, ¿sí? Con tasas de recuperación altas, ¿sí? Una recuperación que obviamente, según el paciente, pueden darse 3 tipos de recuperación, como se ven estas líneas naranjas, ¿sí? ABC. Vamos a tener un paciente, por ejemplo, que pueda recuperarse y volver a su estado funcional previo. Un paciente que va a recuperar, pero luego va a entrar en un estado de, por alguna intercurrencia, va a volver a caer y va a volver a recuperarse y lentamente va a disminuir su estado funcional. Por otro lado, tenemos pacientes que sí son jóvenes, pero ya tienen un estado premórbido, ¿sí? Con comorbilidades y demás, entonces si bien la estadía hospitalaria puede ser menor, y el paciente ya tiene un poco de resto por su edad, ¿sí? Porque no es añoso, las tasas de recuperación van a ser menor, ¿sí? Y el tiempo de recuperación va a ser más largo. En cambio, ya en un paciente añoso, con comorbilidades, que son la mayoría de estos pacientes, vamos a tener una larga estancia hospitalaria a partir del desarrollo de la enfermedad aguda, y una tasa de recuperación muy baja, ¿sí? Con tiempos de recuperación muy largos. Y como se observan estas líneas rojas, B y C, podemos ver que estos pacientes en general no vuelven a su estado funcional previo. Y podemos tener hasta, obviamente, situaciones en las que recupere, pero luego vuelva a tener intercurrencias. Y es una característica, ¿sí? De estos pacientes, que estos pacientes tienen readmisiones hospitalarias. Bien, esta es una revisión sistemática basada en la Organización Mundial de la Salud, en la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, que nos habla sobre discapacidades físicas asociadas a el síndrome post-terapia intensiva. ¿Qué es lo que hacen en esta revisión? Analizan 15 artículos, ¿sí? 1.450 pacientes, en donde estos artículos hacen un seguimiento a largo plazo a partir de el alta de terapia intensiva, el alta hospitalaria en realidad en algunos estudios, ¿sí? ¿Y qué se observa? Perdón. ¿Qué se observó? Que, por ejemplo, en estructuras y funciones, por ejemplo, fuerza de los músculos inspiratorios, como podemos ver en la imagen a la izquierda, en artículos que evaluaban pacientes a los 12 meses, en estudios que evaluaban pacientes a los 12 meses, se observó un 15% menos de presión inspiratoria máxima de aquellos pacientes que habían pasado por una terapia intensiva en relación o en comparación con grupos controles. Función respiratoria evaluada a través de la espirometría, evaluada en algunos artículos a los 6 meses posalta, se vio que entre los valores, ¿sí? De estos pacientes, de estas espirometrías, eran entre un 65 y un 88% menos que los grupos controles. En lo que es fuerza de miembros, por ejemplo, fuerza de extensión de rodilla, a los 3 meses, evaluaciones dinamométricas y daban
menor que grupo control, ¿sí? No se especificaba el porcentaje. Y pacientes evaluados entre 3, 6 y 12 meses, fuerza de grip, fuerza de miembros superiores, también se observó que estos pacientes mostraban fuerza de grip menor que grupos controles, tampoco estableciendo cuánto, ¿sí? Pero siempre la respuesta sería el estado funcional es menor, y lo podemos ver también en la limitación a la actividad, ¿sí? La capacidad al ejercicio evaluada a través del test de marcha, metros caminados. Podemos ver que evaluaciones realizadas entre 3, 6 y 12 meses arrojan números de 55% a 84% menos que grupos controles. En lo que refiere a actividades de la vida diaria, actividades instrumentales, vuelta al trabajo remunerado, vuelta a manejar, ¿sí? Se pudo observar que los pacientes entre 3 y 12 meses y al año dependen en un 35%, dependen de por lo menos en una actividad, ¿sí? En una actividad de la vida diaria. Que el 40% no vuelven a manejar su auto, y que entre un 40 y un 50% retornan al trabajo remunerado, es decir, que la mitad de ellos no retornan al trabajo remunerado. Y estas son cifras que nos tienen que alarmar, ¿sí? Como país, como mundialmente, ¿no? Como, bueno, tenemos más sobrevivientes, pero tenemos pacientes con discapacidad que obviamente va a ser un costo en salud, por un lado, pero por otro, individualmente va a afectar muchísimo al familiar, al paciente, obviamente, al familiar, a su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a abordar estos pacientes? Perdón, me hidrate un poco. Bueno, ¿cómo va a ser el abordaje? El abordaje va a ser interdisciplinario, siempre. ¿Sí? En nuestra sede, ¿sí? Catamarca, de Santa Catalina, de la que estoy muy feliz de pertenecer. Podemos, bueno, perdí una imagen, sí, en la que se podía ver una imagen del sector SPS para pacientes subagudos, ¿sí? No sé por qué no se puede ver, pero ¿qué tengo para decir sobre esto? Que Santa Catalina cuenta con dos tipos de internaciones, ¿sí? Una internación en sala general, donde vamos a tener, obviamente, enfermería y personal médico, donde el equipo de rehabilitación va en un primer momento a acercarnos, obviamente, al paciente. Y después, por otro lado, tenemos el sector del paciente subagudo, ¿sí? Donde vamos a tener un monitoreo continuo, enfermería y personal médico exclusivo. Pacientes en general suelen estar bajo ventilación mecánica, ¿sí? Sonda nasogástrica, sonda vesical, ¿sí? Accesos venosos. Es por eso que en general vamos a acercarnos al paciente, ¿sí? Pero por otro lado vamos a tener también áreas, ¿sí? Áreas de rehabilitación que son el gimnasio de kinesiología, tenemos también el sector de terapia ocupacional, de fonoaudiología, y obviamente trabajamos en conjunto con todas estas especialidades y profesiones y demás. En el gimnasio de kinesiología contamos con camastros, con rampas, con paralelas, digamos, con pelotas, con pesas, con bicicletas fijas. Contamos también con sistemas de aspiración y oxígeno de pared, con carro de paro, digamos, está preparado con grúas, ¿sí? Está preparado para que el paciente, el objetivo sería que el paciente se rehabilite en gimnasio, ¿sí? Entonces acá vamos a tener dos escenarios, ¿sí? Por un lado, rehabilitación en habitación,
donde el paciente, como estamos viendo en la imagen a la izquierda, es un paciente que está en ventilación mecánica, ¿sí? Con seguimiento, digamos, por kinesiología respiratoria, obviamente, pero bueno, en el caso de que el paciente, como vemos en la imagen de la derecha, se encuentre en el gimnasio, vamos a tener que tener ciertas características, ¿sí? Ciertos checklists que tenemos que cumplir, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto para iniciar rehabilitación en habitación como para que el paciente baje al gimnasio, primero tenemos que tener una estabilidad clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio va a requerir de una demanda, ¿sí? Ventilatoria y cardiovascular en el paciente. Entonces tenemos que manejarnos con ciertos parámetros, ¿sí? Ciertos parámetros en los que todos los profesionales estemos de acuerdo para decir, a partir de estos puntos de corte, podemos iniciar la rehabilitación. Siempre va a haber grises, digamos, no por un solo valor nos vamos a guiar, pero por el estado general del paciente, ¿sí? Y obviamente vamos a necesitar que el paciente tenga capacidad cognitiva, ¿sí? Que pueda seguir órdenes simples, ¿sí? Obviamente que esto vamos a ir trabajándolo en conjunto con las demás áreas, ¿sí? Pero tenemos que tener cierta estabilidad clínica para que este paciente pueda movilizarse. Y acá quería mostrar una guía que, si bien es un estudio realizado en pacientes en terapia intensiva, pero que esto podemos extrapolarlo a nuestro área de SPS, en donde los pacientes, esta es una guía de Morris y colaboradores del 2008, que nos habla de criterios de inicio de rehabilitación motora, ¿sí? En la imagen podemos ver en la parte de arriba, ¿sí? Puntos de corte de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, de frecuencia respiratoria, saturación, que ya nos van guiando en qué pacientes, ¿sí? Pueden estar en condiciones. El nivel de conciencia, digamos, si bien es necesario para luego iniciar una rehabilitación activa, en un primer momento, si el paciente se encuentra un poco bajo sedación, porque está lavando en su organismo sedantes y demás, podemos iniciar, obviamente, movilización pasiva, y siempre, y esto desde el minuto 1, importantísimo, cuidados posicionales, ¿sí? Estos cuidados posicionales que nos van a permitir, digamos, tener un paciente, digamos, prevenir de que tenga escaras, prevenir de que tenga contracturas, rigideces, ¿sí? Entonces, en este sentido, todos como equipo tenemos la responsabilidad de estos cuidados posicionales. Y bueno, y después, ¿cómo podemos progresar en este paciente que inicia una movilización pasiva? Obviamente, pasando de una movilización pasiva a una movilización activa-asistida, activa, resistida, ¿sí? Pero bueno, importantísimo entonces en SPS, ¿sí? Movilizaciones, cuidados posicionales y sedestación en silla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que ese paciente tolere la sedestación en silla de ruedas para que eso nos permita, además de poder destetarse al respirador, nos permita acceder al gimnasio, ¿sí? Si bien tenemos obviamente pacientes que acceden al gimnasio con respirador portátil, en general este tipo de pacientes se suelen destetar del respirador, a menos que tengan alguna, digamos, que no logren por bueno, su deficiencia ventilatoria, pero lo que necesitamos es eso, sedestación en silla, esa tolerancia, que obviamente, por ejemplo, con un paciente con escaras no va a poder tolerar. Entonces, refrescando ahora el hecho de que la rehabilitación
ya demostró ser segura, ¿sí? En un ambiente controlado y con personal entrenado, pero entonces ya sabemos que aunque el paciente esté bajo ventilación mecánica, con accesos venosos, con intervenido por todos lados, podemos realizar cuidados posicionales, podemos movilizarlo y podemos tomando todos los recaudos, sedestarlo en silla, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos, dentro del abordaje, cómo vamos a evaluar estos pacientes? Refresquemos un poco la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que nos habla de ver a estos pacientes a través de lo que son una condición de salud que depende de estructuras y funciones corporales, con sus deficiencias, ¿sí? Actividades que obviamente van a estar limitadas y una participación que va a estar restringida, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta factores ambientales y personales de cada paciente. Entonces, esta revisión de la literatura de Amy Norton-Craft, que nos habla sobre debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos y el manejo de terapia física, ¿sí? El manejo kinésico, me pareció interesante mostrar esto porque podemos ver que tenemos distintas escalas de valoración según lo que nosotros querramos evaluar, que estas escalas son digamos, las que tienen mayor evidencia para esta población. Y, por ejemplo, dentro de lo que es la evaluación de las estructuras y las funciones, vamos a tener evaluación de los rangos de movimiento, ¿sí? Evaluación de los reflejos, evaluación del estado de la conciencia, de delirium, ¿sí? Y además vamos a tener evaluación de la fuerza muscular, ¿sí? Evaluación clínica, a través del MRC. El MRC es una escala, ¿sí? Que necesitamos que el paciente esté calmo, cooperador, que pueda seguir órdenes simples, ¿sí? Porque obviamente le vamos a pedir algunos movimientos. Esta escala se puntúa del 0 al 60 y tiene puntos de corte. Menos de 48 nos indica debilidad del paciente crítico y puntos de corte de menos de 36 nos indica una debilidad severa. ¿Y qué es lo que evalúa? Evalúa 4 miembros, 3 grupos musculares por cada miembro, y dentro de cada grupo muscular se evalúa un movimiento. Ese movimiento, como por ejemplo abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca. En miembro inferior vamos a evaluar flexión de cadera, extensión de rodilla y flexión dorsal de tobillo. Y estos movimientos vamos a puntuarlos del 0 al 5, siendo 0 sin contracción muscular, siendo 5 un movimiento activo contra gravedad y contra una resistencia máxima. Entonces vamos a puntuar por cada miembro estos 3 movimientos y vamos a llegar a un puntaje. A tener en cuenta este puntaje, esta escala, se puede ver afectada la valoración. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener dolor, que obviamente le va a afectar la movilidad, puede tener rigideces, que tienen mucho que ver con los cuidados posicionales en terapia intensiva, puede estar con algún acceso venoso complicado, que enfermería nos pida que por ahí no movilicemos esa zona. O sea, tenemos que tener en cuenta estas situaciones porque por ahí nos pueden modificar el resultado, pero bueno, tenemos que anotarlo, ¿sí? Un estado de delirium también nos puede afectar si el paciente no comprende órdenes o no puede colaborar. Edemas de miembros inferiores o de miembros superiores que afecta mucho la movilidad. Bien, en cuanto a la valoración de las actividades, tenemos un montón de escalas con las que podemos evaluar a estos pacientes. Nosotros en nuestra clínica utilizamos la escala Verbalance, el Time Up and Go, pero solemos utilizar
la escala COBS, la Clinical Outcome Variable Scale, evalúa actividades, no tiene gran evidencia en esta población, pero bueno, nosotros la utilizamos, es una escala de observación del desempeño de la tarea, evalúa movilidad y deambulación, consta de 13 ítems, cada ítem se puntúa del 1 al 7, entonces vamos a tener puntajes que van desde el 13 al 91, a mayor puntaje, mayor independencia funcional, digamos, capacidad para realizar las actividades tiene el paciente. ¿Y qué va a evaluar? Va a evaluar rolados, acceso a sedestación, transferencias, tanto horizontal como vertical, control de tronco. Vamos a tener ítem de marcha, en la que vamos a valorar la velocidad y la resistencia, y en este caso me parece importante destacar que si bien las guías suelen hablarnos de por ahí test de marcha de 6 minutos, en nuestra clínica no contamos, digamos, con el espacio que requieren los metros para realizar el test de marcha, si bien en algunos momentos se ha podido hacer con algún paciente en particular, pero es por eso que nosotros utilizamos la valoración a través de la escala de COBS, de la marcha, ¿sí? La velocidad y la resistencia, para así tener que es el gran objetivo de la mayoría de los pacientes, ¿sí? La marcha. También evalúa el uso de silla de ruedas y la movilidad de miembros superiores. Entonces, ahora pasemos a las estrategias de intervención, ¿sí? Sabemos que, obviamente, primero tenemos que evaluar a estos pacientes, saber con qué contamos, ¿sí? Saber con qué paciente contamos, qué limitaciones de la actividad tiene y pensar en qué deficiencias están causando esa limitación de la actividad y ponernos objetivos, ¿sí? Objetivos obviamente a corto, mediano y a largo plazo, pero el objetivo primordial sería la limitación de la actividad, digamos, disminuir esa limitación. En el caso de que se pueda, digamos, trabajar en que el paciente lo realice de manera independiente, y si llegamos a un techo y necesitamos compensar, utilizar métodos de asistencia y demás, también lo importante es llegar a la menor limitación posible de la actividad y de las restricciones de la participación. Entonces, vamos a abordar estos pacientes, obviamente, como ya dije, de manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos que abordar la estructura y la función ventilatoria, ¿sí? Pero, bueno, eso lo va a hacer kinesiología respiratoria. Nosotros, como equipo, sobre todo, vamos a trabajar en los rangos de movimiento, en el entrenamiento funcional, y obviamente en la educación del paciente, en la prescripción del ejercicio, que obviamente que no va a ser una prescripción al ejercicio como en las poblaciones de pacientes que requieren rehabilitación pulmonar, pero en una primera etapa sí vamos a tener pacientes con mucha disnea, sí vamos a tener pacientes con mucha fatiga, entonces sí obviamente tenemos que ajustar nuestro tratamiento y nuestra intervención a la capacidad que el paciente tenga. Bueno, perdón, perdí algunas diapositivas, no sé qué pasó, pero no importa. Lo importante es que pensemos que el paciente, en lo que es rangos de movimiento, vuelvo a recordar, vamos a pasar de el escenario movilidad pasiva en cama, porque el paciente está en área de paciente subagudo, bajo ventilación mecánica, por el momento no tolera la sedestación, y luego vamos a progresar a una rehabilitación en gimnasio. La rehabilitación en gimnasio obviamente que va a ser en lo posible doble turno, ¿sí? Vamos a apuntar a eso, cada sesión dura 1 hora. Vamos a tener que también trabajar dentro de lo que es el gimnasio, actividades, ¿sí? Movilidad funcional, y obviamente educar al paciente y al familiar.
sobre todo en la prevención de caídas, ¿sí? Porque después estos pacientes van a empezar a tener salidas con los familiares. Entonces, bueno, tenemos que empezar a pensar que este paciente requiere, ¿sí?, de asistencia, que estamos buscando que requiera la menor asistencia posible, pero eso lo tenemos que hacer de manera gradual. Entonces, siempre tenemos que tener estos objetivos que ya la literatura nos habla muchísimo, que son estos objetivos SMART, ¿sí?, específicos, medibles, ¿sí? Nosotros tenemos evaluaciones al inicio, evaluaciones mensuales, evaluaciones al alta. Que los objetivos que nos pongamos sean alcanzables, por eso es importante determinar en qué objetivos son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, para tampoco frustrar al paciente. Ser realistas, obviamente, con lo que tenemos. Y que sea un objetivo relevante, importante para el paciente, ¿sí? Por eso tenemos que hablar siempre con ellos, digamos, con qué es lo que ellos quieren. Y si no, también acompañar, ¿sí? Obviamente en los casos en los que el estado sea muy crítico y no se pueda todo esto, también está el equipo de cuidados paliativos y todo ese abordaje que, si bien no es el tema de la charla, obviamente siempre está presente y es otro de los caminos, digamos. Bien, este es un estudio que nos habla sobre la viabilidad y la seguridad de la prescripción al ejercicio. Y en este estudio se plantearon objetivos, y ellos buscaron describir un modelo de rehabilitación para pacientes críticos crónicos, comparar el modelo, ¿sí?, con la atención estándar, e informar sobre la seguridad y la viabilidad de este programa. Entonces, acá en esta gráfica podemos ver que tenemos 3 grandes grupos, ¿sí? El grupo de pacientes que se encuentran en terapia intensiva, el grupo de pacientes que se encuentran en internación general, digamos, y el grupo de pacientes externados, ambulatorios. Y vamos a tener a la izquierda variables de entrenamiento, ¿sí? Entonces vamos a tener ejercicios cardiovasculares, por un lado, entrenamiento de la fuerza y entrenamiento funcional. Estos 3 grandes grupos, ¿sí?, que con esto vamos a ir hacia el paciente, ¿sí? Siempre pensando en que el objetivo sea la actividad, pero que obviamente tenemos que ganar tolerancia al ejercicio, que obviamente tenemos que ganar fuerza para realizar las actividades que evaluamos estaban limitadas, y en este sentido siempre pensando en, como se puede ver abajo de todo, en la frecuencia y en la progresión de esa frecuencia, que si bien esto es una sugerencia, ¿sí?, pensar en terapia intensiva 2 veces 15 minutos al día, ya pensando en progresar a 30 minutos por día, 60 minutos por día, sí, esto es individual de cada paciente, lo vamos a ir viendo a medida que pasen los días como equipo y en los ateneos semanales que tenemos. Cada profesional puede, digamos, tener esa duda de si el paciente está como para progresar, para pasar a áreas. Todo esto se charla de manera interdisciplinaria, pero en lo que es el abordaje kinésico es importantísimo que tengamos en cuenta esto, el entrenamiento funcional como caballo de batalla, pero que tenemos que tener entrenamiento cardiovascular y entrenamiento de la fuerza, ¿sí? ¿Y qué se vio en este estudio? Bueno, que el entrenamiento con ejercicios protocolizados en cada fase de recuperación, por un lado es seguro y factible para los sobrevivientes de enfermedad crítica, y que un modelo que incluye ejercicio iniciado en la terapia intensiva y que continúa con un programa ambulatorio puede producir mejoras sostenidas en la capacidad funcional, ¿sí? Y esto es nuestro objetivo, ¿sí?, mejorar la capacidad funcional de estos pacientes. Esta es una guía que nos habla sobre, bueno, rehabilitación en pacientes con síndrome post-terapia intensiva,
y nos acerca un poco a la evidencia. Sobre todo, por ejemplo, arriba podemos ver que el tipo de evidencia, ¿sí? Tipo de recomendación fuerte, recomendación o terapia opcional. Ellos en este estudio, Renner y colaboradores, se preguntaron sobre si la movilización temprana se recomienda iniciar en los primeros días, en las primeras horas de la internación en terapia intensiva, y esto es recomendación de grado A, como todos sabemos, pero también ellos se preguntaron sobre el uso suplementario de ergómetros y de pedalera y el entrenamiento de la fuerza. Así que si bien no tenemos gran evidencia, ¿sí? Y esto tiene que ver con también los tipos de estudio que se han realizado y que obviamente es un objetivo, ¿sí? Generar mayor evidencia para esta población, que con los años cada vez tenemos más. Pero bueno, no es que en este caso el entrenamiento de la fuerza y ergométrico esté contraindicada, sino que eso, no tenemos una evidencia de tipo A por el tipo de estudio que tenemos, ¿sí? En este estudio que se compara entrenamiento de fuerza y entrenamiento por cicloergómetro en pacientes con debilidad adquirida, ellos se plantearon, Beldema y colaboradores se plantearon los objetivos de valorar y comparar la efectividad del entrenamiento de estas dos terapias, ¿sí? Con el tratamiento estándar. Y como hipótesis se plantean hacer más eficiente la atención en estos pacientes, en contexto de rehabilitación. Entonces, estos pacientes son intervenidos por 4 semanas y comparados con un tratamiento estándar, se le toman evaluaciones al inicio, a las 2 semanas y a las 4 semanas, evaluaciones que evalúan la marcha, la velocidad de marcha, la fuerza y demás, y lo que se vio es que el entrenamiento en ergómetro y en entrenamiento de la fuerza fueron más eficaces que la tensión estándar para mejorar la fuerza de las extremidades inferiores, la capacidad para caminar y la aptitud cardiorrespiratoria durante la rehabilitación hospitalaria, ¿sí? Y por otro lado, sí, ya que seguramente es algo que todos como profesionales nos preguntamos, ¿qué pasa con la intervención de estimulación eléctrica? ¿Sí? Este es un estudio de Miao Liu y colaboradores. Ellos realizaron un metaanálisis, es decir, analizaron 11 estudios con 576 participantes, a los que se sometían a terapia de estimulación neuromuscular, comparados con grupos controles, y se realizaban estas evaluaciones, ¿sí? O estos datos: días de ventilación mecánica, estadía hospitalaria y en unidad de cuidados intensivos, funcionalidad, fuerza muscular y marcha. En estos estudios, la característica es que esta población era efectivamente pacientes en terapia intensiva bajo ventilación mecánica. Como intervención, sí vamos a tener intervenciones de, por ejemplo, 45 minutos, como podemos ver acá en frecuencia e intensidad de la terapia, 45 minutos por día, 60 minutos por día por 10 días, 60 minutos por día en 3 grupos musculares, ¿sí? Esa era la intervención. Y estas las medidas, ¿sí? El MRC, actividades de la vida diaria, duración de la ventilación mecánica y demás. ¿Y qué se observó? Bueno, se observó, sí, que la estimulación eléctrica puede aumentar la fuerza muscular, la ventilación mecánica, la duración de hospitalización, pero no hay evidencia que demuestre que la estimulación eléctrica pueda mejorar el estado funcional de estos pacientes. Entonces, ¿qué podemos inferir de estos resultados? Que, por un lado, pensando en las intervenciones, son intervenciones muy largas, que requieren personal entrenado y recursos, y por otro lado tenemos que no
no hay evidencia de que mejoren el estado funcional. Entonces, su aplicación no estaría, digamos, muy recomendada, porque no nos va a llevar, si bien obviamente nos puede mejorar la fuerza, tenemos otras estrategias, ¿sí? Que ya se vio, ¿sí? Ya se demostró que mejoran la funcionalidad en estos pacientes. Entonces, bueno, digamos, tenemos este escenario como para entender un poco de algunas preguntas que seguramente a todos como profesionales se nos pasó por la cabeza, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿sí? Vamos a ordenar un poco toda esta charla del día de hoy. Estos pacientes que ingresan en Santa Catalina, al área de pacientes subagudos, vamos a sostener cuidados posicionales, movilidad dentro y fuera de cama y sedestación en silla de ruedas, ¿sí? Ese es como primer abordaje y obviamente evaluaciones del equipo, ¿sí? Al ingreso. Vamos a buscar y llevar nuestro objetivo a rehabilitación en habitación con progresión a rehabilitación en áreas, ¿sí? Según el estado del paciente, siempre buscando esa estabilidad clínica. Vamos a tener como objetivo el entrenamiento funcional, aeróbico y de fuerza, siempre determinado por nuestras deficiencias que evaluamos en un primer momento y luego que las vamos a hacer periódicamente. Nos vamos a establecer objetivos que van a ser individuales para cada paciente, y esos objetivos SMART, teniendo en cuenta las preferencias del paciente, la familia, digamos, todo su entorno. Vamos a buscar esta educación del paciente y del familiar. Vamos a generar reuniones y clínicas familiares, reuniones por un lado para comunicar el estado de salud del paciente, el pronóstico, los objetivos que tenemos, y clínicas familiares que nos van a ayudar en que el paciente, si quiere realizar salidas con los familiares y demás, lo haga de la manera más segura posible. ¿Sí? Salidas terapéuticas, solemos hacer salidas terapéuticas con los pacientes y en estas situaciones donde vemos más la limitación, porque en el gimnasio o en lo que es la clínica, sí, hay menos barreras que en la sociedad, todos ya lo sabemos, y salimos a la vereda y es difícil encontrar una vereda, digamos, que no esté rota. Entonces esa salida terapéutica, ir a un supermercado, ir a la farmacia, ese paciente tener que volver a manejar dinero y no sé qué, y bueno, un montón de primer acercamiento a lo que vamos a buscar, que es el alta, obviamente, de este paciente, con la mejor funcionalidad posible. Y obviamente realizando pases semanales de equipo y siempre presente digamos, la historia clínica digital con la que nos vamos a comunicar entre los profesionales, ¿sí? Y este pase semanal de equipo en los que vamos a hablar sobre los objetivos de los pacientes y demás. Y por último, obviamente, planificar el alta de ese paciente, pensar en la necesidad de equipamiento, si es necesario, ¿sí? Si ese paciente, digamos, no logra marchar sin una asistencia, bueno, ¿qué tipo de ayuda a marcha le vamos a dar a ese paciente? Si va a requerir uso de ortesis, digo, un montón de cosas. Si ese paciente se va de alta a su vivienda o a un tercer nivel, si va a su vivienda, el acceso a la vivienda, si tiene un trabajo, bueno, trabajar en la reinserción laboral, obviamente esto más del área de terapia ocupacional, pero nosotros también como kines pensar en, bueno, qué actividad implica ese trabajo y demás, y obviamente siempre el área de cuidados paliativos para aquellos casos en donde obviamente, bueno, dependa ese paciente ya, digamos, no haya pasado por tantas intercurrencias y demás, que
desde la familia o desde el paciente o desde el profesional de la salud se plantea esto, acompañar ese fin de vida, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿sí? Vamos a remarcar esto, el impacto negativo que tiene la estancia en unidad de cuidados intensivos en estas esferas física, mental, cognitiva y social que afectan al paciente y al familiar. Nos van a llevar a la necesidad, ¿sí?, de un trabajo protocolizado, o sea, no podemos dejar esto a que, bueno, que sea lo que sea, no, tenemos que protocolizar, sí, por un lado terapia intensiva, pero por otro lado nuestro abordaje, reconocer precozmente las secuelas que pueden tener estos pacientes a través de evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Abordar estos pacientes teniendo como objetivo esa mejoría funcional según los déficits que evaluamos y obviamente poniéndonos objetivos digamos, cada vez mayores hasta donde se pueda, reconociendo los límites, ¿sí? Y fomentar la educación del paciente y los familiares, porque todos sabemos que en estas situaciones se genera muchísima ansiedad y estrés, entonces es importantísimo que el paciente entienda, que el paciente sepa que no le pasa solo a él, que le pasan a todos los pacientes que han pasado por una terapia, digamos, en unidad de cuidados intensivos con mucho tiempo de estancia hospitalaria, con ventilación mecánica, sedación, entonces eso lo tranquiliza al paciente y a los familiares también. Y obviamente siempre trabajar de manera interdisciplinaria, que bueno, esto nos va a permitir trabajar dentro de nuestro área y a la vez poder intercambiar con los demás profesionales y entonces poder darle al paciente el mejor tratamiento posible, ¿sí? Bien, muchas gracias y abro el espacio para preguntas. Gracias, Fiona. Muy completo, muy lindo. Muy bueno también el resumen, porque al principio fue como como esas miniseries donde te dicen previamente y te pasan los capítulos anteriores, así que vino bien el repaso de las otras presentaciones que habíamos tenido con respecto a definición y a pronóstico. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas, esperen que abro acá porque me está sonando la campanita y yo estoy abriendo otra cosa. Esperen. Bueno, el que quiera que hable, no estoy viendo las preguntas, pero se ve que tengo una Levantó la visualización. mano Tatiana, Hernán. Tatiana, sí. Ah, acá la tengo, sí. Tatiana. ¿Estás ahí? No. No sé si estaría aplaudiendo, tal vez, pero. Tatiana Sánchez. Quizás se le levantó la mano. Quizás sí. Fue un tic. Bueno, aprovecho que ya interrumpí, Fiona, te felicito, la verdad que muy linda la presentación. Y creo que es muy importante lo que decía Hernán de repasar algunos conceptos que si bien los creemos que lo sabemos, por ahí en la práctica falta, digamos, esa cohesión y esa unión entre los que hacen los cuidados críticos y los que hacemos rehabilitación, que me parece que eso es fundamental. Creo que hay como un subdiagnóstico y un subregistro de estos pacientes que estuvieron una estancia muy prolongada en terapia, que por definición ya serían críticos crónicos, pero que nunca uno como médico ve que lo escriban en las epicrisis de las terapias intensivas. Creo que fue muy bueno lo que pusiste de que forma parte del espectro del síndrome de post-terapia intensiva, entendiendo que en algunos pacientes el periodo o la duración del crítico crónico es más corta, pero lo que habitualmente vemos en rehabilitación son síndromes post-terapia intensiva que empeoran la causa primaria por la cual requirieron internación, entonces requiere como un abordaje específico y especializado tanto la causa primaria como el síndrome de post-terapia intensiva que generalmente se adiciona, digamos, al déficit primario,
por ejemplo, pacientes con ACV o pacientes con otras enfermedades neurológicas que estuvieron en terapia intensiva, que empeoran su déficit y empeoran, digamos, todos los dominios afectados que, bueno, en tu caso vos presentaste la parte motora, pero claramente es multidominio el compromiso. Así que creo que fue muy valioso tu aporte y además, bueno, basado en la evidencia, que creo que si bien es poca la que hay en el tema, creo que es importante conocerla, criticarla para bien, para mal, y incorporarla en la práctica clínica habitual, creo que es muy importante. Y te hago una pregunta sencilla que tiene que ver con qué considerás vos desde el área de kinesiología motora, que son las principales barreras para implementar todas estas sugerencias basadas en evidencia que bien planteaste y nos permitió reflexionar. ¿Cuáles son las barreras que vos considerás que nos dificultan la implementación desde etapas tempranas? Bien, bueno, una de las barreras sería, digamos, que el profesional tal vez no esté actualizado o, digamos, que eso se ve mucho acá porque en Capital Federal, digamos, todo está muy centralizado, pero esto sucede en pueblos donde tal vez hay terapias intensivas, pero no hay profesionales que estén actualizados y formados. No digo que no haya, ¿no? Sino que hay menos, porque obviamente todo está muy centralizado acá y por eso me parece muy interesante y muy bueno este ciclo, porque también salimos un poco de Buenos Aires y se puede escuchar, digamos, a nivel país, porque la realidad es que a veces tampoco hay recursos, digamos, a veces en algunas terapias o hospitales no hay recursos en un primer momento, en terapias intensivas, como para prevenir, por ejemplo, para realizar cuidados posicionales. En una primera instancia me parece eso, y luego que pensar que en lo que respecta a nuestro área, ¿sí?, de rehabilitación en pacientes crónicos, también el hecho de que yo lo veo en la clínica, o sea, pienso por ahí en pueblos de la provincia, en otras provincias donde es muy difícil acceder a un lugar, un centro de rehabilitación donde haya gimnasio, camilleros, grúas, ¿sí? Y entonces hay un engranaje tan grande que requiere de muchos profesionales, muchos insumos, que, bueno, que me parece que lo ideal sería que esto cada vez vaya tomando más fuerza y pueda implementarse en lugares donde, bueno, hay menos recursos y que eso afecta un montón al acceso a la rehabilitación. Yo voy a agregar una cosita que a lo mejor me toca desde otra función que tengo dentro de la clínica, y es a veces el hecho de no tener claro cuál es el timing correcto para la derivación de los pacientes desde la terapia a centros como el nuestro. Vemos a veces pedidos de cama de pacientes que todavía están muy frescos, muy calientes, digamos, y vemos otros que estuvieron excesivo, mucho tiempo en una terapia con un montón de complicaciones que a lo mejor por otras cuestiones, a veces administrativas, no necesariamente médicas, se retrasaron y nos llega un paciente con mucho peor pronóstico. Creo que la articulación entre la terapia intensiva y la unidad de rehabilitación tendría que ser un poquito más fluida, ¿sí? Y con mayor comunicación, ¿no? entre profesionales, y creo que eso se podría evidenciar en un mejor pronóstico de estos pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Lo otro que surge de lo que vos decís, Hernán, es que por ahí la palabra no sería derivación, sino prescripción, o sea, es... Sí, la continuidad en realidad, ¿no? Exacto, como que el modelo de cuidados
debería ya contemplar la rehabilitación como modelo de cuidado, o sea, dentro del modelo de atención desde la terapia intensiva debería estar contemplada la rehabilitación y para evitar que haya una transición. Claramente lo que se comunica a las familias en cuanto a pronóstico difiere mucho lo que se dice en una terapia intensiva versus lo que nosotros después tenemos que trabajar desde el día 1 para que se comprenda la diferencia, y creo que ahí la articulación es muy importante, Sí. y el trabajo en equipo. Sí, el Creo que mensaje el mensaje es claro. fundamental. Sí. Carlos, tenés la mano levantada. Sí, así es, Hernán, gracias. Yo voy escuchando estas charlas que son buenísimas, gente que sabe un montón del tema y que traen la evidencia disponible que hay, y siempre terminamos medio diciendo que, bueno, que hay cosas que se podrían mejorar en las terapias y eso, y lo tiro como idea o como para que lo pensemos todos juntos. ¿No estaría bueno que hagamos alguna especie de guía de práctica clínica? Porque probablemente las personas que más saben del tema estén hablando de esto, y quizás tendríamos que hacer alguna guía que ayude a las terapias a tomar decisiones de cuándo es el tiempo oportuno, qué es lo mejor para hacer antes de que los pacientes sean derivados al centro de rehabilitación, en pos de ayudar y de colaborar y dar como una guía desde un lugar de gente que es súper experta, de que recibimos pacientes, de que los vemos cuando llegan, de que se sabe del tema, de que se está haciendo un esfuerzo para preparar las charlas y para juntar la mejor evidencia disponible. Nada, lo dejo como propuesta y a ver qué les parece. Sí, está súper interesante lo que mencionás, muchas gracias. Me parece que sería importantísimo, como también Hernán señalaba, y Julieta, este engranaje, o sea, poder tener una mejor comunicación y que sí, que haya, que se encuentre el momento justo para poder derivar a ese paciente a un centro especializado, obviamente, en rehabilitación, porque es verdad que a veces se llega muy tarde y que eso complica muchísimo, sobre todo si ese paciente no tuvo estímulo y cuidados posicionales durante esa internación en agudos, llegan digamos, a rehabilitación ya en un momento que bueno, que complica muchísimo y puede agravar y puede generar bueno, que no nos podamos plantear el mismo objetivo que si el paciente se lo deriva en el momento en el que es necesario derivarlo, ¿sí? En ese Sí, momento. el momento justo. Sí, y aparte hay intervenciones que son costo efectivas muy beneficiosas en el agudo y que no se hacen en todos lados, y bueno, eso siempre terminamos remarcando lo mismo, ¿no? Que llegan a veces pacientes con secuelas importantes que podrían haberse prevenido con medidas muy poco costosas, ¿sí? Rotar al paciente, movilizarlo precozmente, hablarle, apagarle la luz cuando corresponde. Bueno, todo lo que está en el bundle que habíamos charlado la vez pasada de herramientas para mejorar esto. Bueno, no sé si hay algún comentario, si no hay ninguno más o preguntas, si no, teniendo en cuenta la hora ya, podemos ir... Guillermo, sí, levantaste la mano. Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Perdón que no pongo la imagen, cuestiones de familia y Sí. demás. Cuestiones de imagen. Exacto, tengo que cuidarla. No, yo más que nada resaltar pequeñas cuestiones que nos ayudan a nosotros como Kine-Respi, ¿sí? Que muchas veces nos focalizamos en el paciente no sale del Respi, no tolera Tubante, no tolera soporte, y muchas veces el conjunto de la parte motora y Respi, hay muchos trabajos que lo avalan. De Jong fue uno de los primeros que empezó a evaluar estas presiones musculares respiratorias y la fuerza muscular distal, que ayudan un montón.
cuestiones tan simples como el sentado, ¿sí? Yo por ahí también tengo la mirada del agudo y del crónico, que uno ni se le ocurre sentar a un paciente en el agudo. Es más, es un suceso, se lo filma y se pone en foto y se publica cuando se sienta en la silla en el agudo, pero en el crónico desde el día 1 hay que sentarse y es un cambio tremendo para el paciente que nos beneficia en la parte respi y ni hablar de la parte motora. Que son cuestiones tan sencillas como vos decís, esto de movilizar, todo, que te lo planteas en el agudo, decís, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no vamos todos y lo hacemos? Y muchas veces no está preparado ni la habitación, ni el lugar, ni se puede sentar. Son muchos los motivos reales también. Sí, sí, sí. Y creo que el sentar a un paciente se me ocurre que no solo mejora la parte motora y respiratoria, sino que se me ocurre que también lo cognitivo debe mejorar porque es mucho más fisiológico ver al mundo en una posición sentado que verlo desde una cama, ni hablar No, desde tal cual. Por eso. Y Entonces, salir de esta, probablemente de esta cama que está el paciente de hace 10, 15 días o más, también es un golpe sí, anímico y de todo, hasta para la familia que lo ve sin duda, sentado, es otra sin cosa. duda, sin duda. Sí, sí, no cabe duda. Por eso, son intervenciones que no son costosas, es como cuando uno prescribe actividad física, y tienen un efecto importantísimo a corto, mediano y largo plazo, así que no Creo deberíamos que es dejar de hacerlas. una de las barreras que le pregunté a Fiona, o esa es una de las barreras, digamos, que muchas veces no hay conciencia en los equipos médicos de que sentarlo al paciente tiene tanta importancia, ¿no? En todos los dominios de la rehabilitación. Y esa a veces es una barrera que cuando el paciente está crítico no lo quieren sentar porque tienen miedo que se descompense y se desconoce todos los efectos beneficiosos, obviamente la sedestación por gente entrenada, en silla de ruedas, claramente. Creo que eso es importante remarcar. Digo, por eso se necesita concientizar más sobre el sustrato teórico de la rehabilitación desde la terapia intensiva y que claramente lo que beneficia en una cosa tiene beneficio de manera integral en el paciente, no en un solo dominio. Apareció la pregunta de Tatiana. Es si el MRC que se utiliza en la terapia, mi pregunta era si el MRC se utiliza en la UCI y cuando es derivado es utilizado como herramienta para saber si el paciente puede ingresar o no a la institución que llega. Se utiliza en la unidad de cuidados intensivos, sí, porque es una evidencia también que donde se puede diagnosticar esa debilidad, pero digamos, no es que por un tipo de valor del MRC el paciente va a poder ser ingresado o no a la institución. O sea, No. tenemos pacientes que vienen con MRC muy severos. Quedamos sin pacientes. Y tenemos pacientes, sí, con debilidad, pero una debilidad, digamos, moderada o, digamos, no... entonces, bueno, va a depender de cada contexto y si ese paciente trae de la terapia intensiva una valoración realizada en ese momento a partir del MRC, buenísimo también, porque sabemos con qué puntaje contaba en esa etapa. Nosotros al inicio tomamos nuestra valoración, ¿sí? Entonces, pero no es algo que determine si el paciente se interna o no. No, de ninguna manera es un limitante. Y sí, es la foto de cómo entra el paciente para después poder ver la evolución. Y además tiene algunas correlaciones con función respiratoria, con algunas otras funciones también. Sí, y además de lo que decís, Hernán, agregar esto de que si bien el MRC evaluamos fuerza muscular, recordemos en siempre hacer hincapié en la evaluación de las actividades, ¿sí? Que ahí es donde vamos a ver la limitación, más allá de que el paciente puede tener fuerza, pero depende, tal vez tiene debilidad de miembros inferiores, entonces
todo lo que tiene que ver con deambulación y movilidad se va a ver afectada, o es un paciente que tiene más debilidad en miembros superiores, ¿sí? Vamos a tener que ver el cuadro en particular, pero siempre haciendo hincapié esto en limitaciones de la actividad, ¿sí? El MRC nos va a llevar por un camino de, bueno, con qué deficiencias tenemos, con qué contamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a ir cerrando. Ahí tenemos un televidente más. Julieta, Felipe. Escuchó toda la charla, así que Bien, ya bien. estás más entrenado que cualquiera. Estamos formando a las nuevas generaciones. Bueno, entonces vamos a agradecer a todos y a convocarlos para la última estación de este viaje por el paciente crítico crónico, que es el próximo miércoles 30 de octubre, donde vamos a tener dos presentaciones, una desde neuropsicología y otra de terapia ocupacional, también con los abordajes respectivos de este tipo de pacientes. Gracias, Fiona, buenísima la presentación, y gracias a todos por conectarse. Gracias a ustedes, gracias Hernán, gracias a todos por escuchar, y un saludo grande también a todos mis compañeros de gimnasio, a María de la Paz Zampayo, Mariano Mayarú, que me han acompañado también en esta presentación. Y un saludo a todos. Chao. Chao, buenas noches. Gracias.